Hola a todos, este es el pronóstico para todos los que sois cáncer de signo o de ascendente para julio y agosto de 2018. Como veis, el mes pasado vosotros junto con los 6 primeros signos fuisteis los primeros en recibir el pronóstico de junio y por contra los otros signos desde Libra hasta Piscis tuvieron un pronóstico doble de junio y julio. Entonces en este mes vosotros junto con los signos que van de Aries a Virgo sois los primeros en recibir el pronóstico bimensual de julio y de agosto. En agosto los otros 6 signos tendrán su pronóstico y en septiembre se volverá a la normalidad. Como dije el mes pasado, para los signos que tuvieron pronóstico doble, esta división en dos en parte viene por temas de tiempo, pero es algo que incluso si no tuviera que hacer este pronóstico doble, por necesidad sería algo interesante porque hay muchos planetas que se mantienen porque están cambiando de movimiento hacia adelante, hacia atrás y por lo tanto durante esos 2 meses hay bastantes áreas que están mantenidas en el tiempo en cuanto a los planetas que están operando. Entonces se puede entender muy bien lo que trae estos meses de julio y agosto, incluso si se hace el pronóstico doble. Voy a hablar primero del pronóstico de julio y luego el pronóstico de agosto. En el pronóstico de agosto habrá cosas que ya estén dichas precisamente porque afectan a los 2 meses. Uno de los planetas que vais a tener durante el mes de julio y que viene del mes de junio en el que ya estaba operando es el planeta de Marte, que lo tenéis en el área del inconsciente o el área de todo lo que está oculto. La diferencia con julio, con respecto a junio, es que en los últimos días de junio, concretamente el día 27, Marte se puso en movimiento hacia atrás, en movimiento retrógrado. Entonces digamos que la única matización de diferencia entre junio y julio es que quitando los últimos días de junio, desde el 27, durante el mes de julio va a estar Marte en movimiento hacia adentro. Entonces, Marte cuando está en un área lo que hace es, como he dicho en otros vídeos, activarla y pedir que se actúe. El área de lo inconsciente básicamente se puede entender como el área de la psicología, de todo lo que está bajo la superficie. Pero no solamente se está refiriendo a la psicología de cada uno, sino a lo que está oculto en general en las situaciones. Lo que pasa que en los pronósticos me suelo centrar en lo que es el pronóstico para la persona. Esto quiere decir que esta área de lo que está bajo la superficie, si la referimos a una persona, está formada por su psicología y en esa psicología lo que puede dar son puntos que están ocultos y en este caso no se miran porque es incómodo verlos, que estaría hablando de todo lo que son miedos, bloqueos, sentimientos incómodos como sentimientos de miedo, de vulnerabilidad, sentimientos de envidia, sentimientos de ira. Y también puede estar hablando de cosas que están ocultas y que en este caso no se ven porque o no se miran porque no es que sean incómodas, sino que a lo mejor no somos conscientes de todo lo que hay en positivo. Estaría hablando, por tanto, de fuerzas, de valentías, de incluso trabajo ya que está hecho y que ha dado lugar a una regeneración, pues por ejemplo de un miedo o por ejemplo de un bloqueo y de fortalezas y de poderes que tenemos a nivel interno y no somos conscientes por varias razones. Puede ser porque nunca nos lo hayamos mirado, porque nunca nos hayamos puesto en situación como para poder desarrollarlo. Estaría incluido aquí, digamos, otros puntos que a lo mejor pueden ser a veces más tendentes a puntos incómodos y a veces más a puntos de fuerza y que estarían hablando un poco de esto último, de digamos cosas que tenemos a nivel interno y que no hemos visto porque nunca nos hemos experimentado en esa situación. El ejemplo más sencillo pues sería alguien
alguien que, por ejemplo, está en la adolescencia y nunca ha experimentado una atracción a nivel sexual, por ejemplo, y entonces nunca se ha experimentado evidentemente en esa situación y nunca sabe cómo podría reaccionar porque nunca lo ha vivido. Entonces, en el momento que lo vive, descubre una parte del mismo que no conocía. Por eso digo que puede tender a bloqueo, puede tender a fuerza, porque, por ejemplo, una atracción se puede vivir a veces como algo que es un motivo de miedo, de amenaza, o se puede vivir como una regeneración, y a veces una mezcla de las dos cosas. Entonces, cuando Marte está hacia atrás, básicamente lo que está pidiendo no es tanto que se actúe, sino que se tenga claro lo primero en qué hay que actuar y cómo hay que actuar. O sea, estaría un poco hablando ya no tanto de que pasa algo para que esto se active y que la situación nos obligue a actuar, sino que más bien de lo que se está tratando es de que tomemos conciencia. Y para que tomemos conciencia de que hace falta actuar y de que no solamente después de tomar conciencia de que hace falta actuar nos quedemos ahí, sino que busquemos cuál es la mejor actuación, lo que ocurre con Marte es que da más irritabilidad o más malestar o más nerviosismo si se sigue sin tomar conciencia de esto, que si se empieza a tener claro, por lo primero, que hay que hacer algo y lo segundo, cuál es la mejor acción. Entonces, aplicado a todo esto que está a nivel interno, pues se trataría de que, por ejemplo, si se están activando temas que son incómodos de ver, como miedos, bloqueos y tal, pues Marte ya no sería como en junio, porque en junio básicamente es que esto nos obligaría a actuar precisamente porque pues nosotros tengamos las ganas de actuar para trabajar un miedo y desbloquear un bloqueo, por ejemplo, o porque algo pasa a nivel externo que lo que hace es que activa esos miedos y entonces a la hora de actuar pues necesitamos hacer algo para ello. Es lo que a veces digo de que cuando nos están activando ciertos puntos de bloqueo, pues a veces incluso cuando estamos actuando, esa propia actuación obliga a encarar ese miedo porque mm, si yo tengo un miedo, lo que voy a hacer es percibir lo que está pasando a nivel externo como más amenazante de lo que realmente es, precisamente porque tengo ese miedo. Imaginaros una persona que tiene miedo al agua y que lo que tiene que hacer un día es pasear en una orilla. Bueno, pues eso, otra persona que no tiene miedo al agua, lo podría vivir como algo normal y en todo caso el miedo se activaría pues a lo mejor si está en una zona que es demasiado profunda o si lo obligan a bucear o lo que sea. Pero una persona que tenga un miedo fuerte al agua podría simplemente con estar en la orilla está percibiendo una amenaza que realmente no está ahí porque estar en la orilla no te va a hacer que te ahogues. Lo que pasa que para actuar y en este caso para ir por la orilla, de lo que se trataría es de que esa actuación le vería obligado a enfrentarse a ese miedo, pues en este caso porque no podría actuar como si ese miedo no estuviera, sino que tendría que enfrentarse a ese miedo, por lo menos lo suficiente como para poder pasear en esa orilla. Esto es un ejemplo de lo que pasa cuando Marte no está retrógrado, lo que pudo pasar en junio. Pero en julio lo que ocurre es que, digamos que la vida nos está haciendo que estemos más nerviosos si ese miedo está ahí, siguiendo con el ejemplo, ese miedo al agua, y no estamos teniendo la claridad necesaria como para darnos cuenta de que hay que hacer algo. O sea, si a lo mejor no es que tengamos que ir a ninguna orilla en ese momento, pero que no nos demos cuenta de que ese miedo está ahí, necesitamos actuar o pensar cómo actuar para ello. En el caso de que nos demos cuenta, pues entonces se trataría de pensar qué formas nos pueden ir bien, pero vuelvo a repetir que es que el miedo no está activándose a nivel externo, es algo más interno. Y cuando ya Marte se ponga hacia adelante, que no va a ser ni en julio ni en agosto, pues se trataría de movernos hacia ello. Pero digamos que este periodo de julio se nos está ofreciendo para que tomemos conciencia de que hay que hacer algo y que nos movamos. En vuestro caso particular, que tenéis una energía muy sensible, pues a lo mejor lo que puede estar movilizando esta presencia de Marte es un tema de, pues por ejemplo, de vulnerabilidad o de miedos también.
pero sobre todo en el sentido de que cuando hay una energía tan sensible, a veces lo que ocurre no es que tengáis más miedos o tengáis más bloqueos que el resto de las personas, sino que precisamente ese extra de sensibilidad os hace percibirlo todo con una oleada o con un impacto mayor. Entonces, Marte lo que puede estar haciendo es que está buscando que os deis cuenta de que hay puntos que están ahí y que a lo mejor otras personas no lo tienen precisamente porque no tienen esa sensibilidad, pero como tenéis esta sensibilidad, pues se trata de que hagáis algo al respecto. Y esto es muy importante porque digamos que en esta área lo que se está movilizando son miedos y bloqueos, y estoy hablando solamente de la primera parte, que es un poco lo más incómodo de ver, que no es que tengan una justificación externa, o sea, yo puedo tener un miedo al mar y no necesariamente es que cuando era pequeña casi me ahogo o que estoy en un mar que es excesivamente agitado, o sea, no se trata tanto de buscarle una explicación, sino más bien de entender que eso me está pasando para poder movilizarme. Y esto, que es importante para todos, es más importante para vosotros cáncer porque si intentáis funcionar como una energía que no es sensible, por lo que estáis haciendo al final es poner un tapón a todo lo que sois. Pongo un ejemplo claro. Ante una ruptura amorosa, pues un signo que sea de tipo geminiano, por ejemplo, o de un tipo más intelectual, pues a lo mejor puede reaccionar de una forma más racional ante esa ruptura amorosa y entonces puede lo mismo necesitar un mes y a partir de ese mes pues está procesándolo y puede estar más hacia afuera. Pero alguien que tiene una energía más de agua, como es vuestro caso, por lo mismo es que necesita 5 meses para poder sobreponerse porque el impacto, la oleada que está viviendo es así. Y no estoy diciendo que todos los signos Géminis o de aire vayan a ser así o que todos los cáncer vayan a ser de la otra forma, porque hay muchos matices y otra persona puede tener un signo de un tipo, pero tener otros planetas en otro lado y entonces procesarlo de una forma diferente a la energía de ese signo, sino que lo que digo es que al final no se trata tanto de lo que hace la media o lo que se supone que tendríamos que necesitar de tiempo para procesar algo o el impacto que se supone que tendría que tener, sino lo que realmente hay. Y lo que realmente hay está condicionado sobre todo por las huellas que nos hayan dejado en la psique las distintas experiencias. Y entonces esto es muy difícil de medir porque muchas veces estas huellas vienen de algo que si lo vemos es evidente y otras veces hay que hilar muy fino para poder ver un poco el origen de ese impacto. Por esto esta área está hablando de todo lo que está oculto. Entonces, es interesante que cuando Marte retrógrado en julio y hasta unos días de agosto vaya a estar haciendo su función, pues de lo que se trata es de que si sentís un malestar, sentís un nerviosismo y empezáis a notar que algo tenéis que hacer con un miedo, con un bloqueo, con una sensibilidad, pues que realmente lo toméis como que es algo que depende un poco de vosotros, de cómo os estáis sintiendo, de lo que está pasando a nivel oculto en vuestro caso, no de lo que se supone que a nivel externo sea justificable de necesitar una actuación o no. Y esto es muy importante, porque además si estamos hablando de temas de vulnerabilidad, con la energía de cáncer que tiende a ser más sensible, pues a lo mejor necesitáis actuar para una vulnerabilidad que lo mismo otra persona que sea más racional pues no necesitaría poner tanto énfasis. Entonces, bueno, pues si algo veis que os está causando nerviosismo, malestar, pues empezar a tomar conciencia de que a lo mejor necesitáis hacer algo con la frustración, con el miedo, con todos los sentimientos que son incómodos de ver. Y en vuestro caso particular, también a lo mejor la vulnerabilidad no lo tenéis tan difícil de ver porque sois un signo que está muy en contacto con eso. Bueno, hay dos tipos de cáncer, los que ponen un tapón a sus emociones y los que esas emociones las desbordan. Y luego estaría el tipo, digamos, más trabajado que consigue manejar su naturaleza sensible, su naturaleza emocional. Pero hay como dos extremos, porque cuando hay un exceso de emoción, pues se puede manejar o arrastrándose por él o
intentando taparlo, y al final de lo que se trata es de aprender a manejarlo. Entonces quizá vosotros tengáis más problemas para encarar sentimientos de ira o sentimientos de envidia, o sea, cosas que parece como que no están muy en sintonía con esa sensibilidad. Si yo siento una ira muy grande o un resentimiento muy grande hacia alguien o hacia algo, o una frustración muy grande, algo que no suponga sentimientos de tristeza, de llorar, de empatía, sino más bien sentimientos viscerales de odio o de enojo, pues parece que la energía de cáncer no está tan cómoda sintiendo esto, ¿no? Entonces, si estáis sintiendo algo así, pues se trataría lo primero de tomar conciencia de que esto está y requiere una atención y una actuación, y luego ver qué actuación puede ser la mejor, que a veces la mejor actuación es esta actuación inicial, por lo menos tomar conciencia de que podéis ser sensibles y al mismo tiempo tener un enojo fuerte, y luego se trataría de ver cómo lo podéis descargar. Para esto pues podéis necesitar ayuda externa a nivel terapéutico, o puede ser pues por vuestra cuenta, simplemente dándoos el permiso de poder hacer algo con esto, evidentemente pues de la mejor forma posible, que se trata de descargar y haceros cargo de vuestro enojo, no de proyectarlo hacia afuera, pero tampoco de que se esté pudriendo dentro de vosotros. En el caso de lo positivo, o sea, las fuerzas, la valentía y tal, puede vivirse de varias formas. La primera forma es que a lo mejor aquí no sea tanto un nerviosismo, sino como unas ganas de mostrar al mundo que sois más fuertes de lo que parece. Y esto sobre todo estaría bien si lo pudierais dirigir a algo en concreto. O sea, no se trata de que demostréis al mundo vuestra fortaleza, sino de que si a lo mejor hay una situación que os apetece, pero que os requiere un riesgo y os sentís preparados para afrontar ese riesgo, pues se trata lo primero que toméis conciencia de que esto os apetece hacerlo, y luego ver cómo lo podéis hacer. O sea, por ejemplo, si tenéis un proyecto en mente pero os daba miedo porque estáis bloqueados, o sea, estáis más en lo negativo y ahora os apetece moverlo, o os apetece correr un riesgo de la forma que sea, pues por ejemplo hablar en público si era un tema que os bloqueaba, o os interesa a alguien y queréis ir hacia adelante con esa persona, o simplemente pues que estabais un poco más en vuestra zona de confort y queréis salir un poco más hacia afuera, pues Marte retrógrado está haciendo que tengáis ganas de esto. Entonces lo primero es ver que tenéis ganas de esto y que de alguna forma hay un impulso que os moviliza a la acción. Incluso puede ser que haya una mezcla entre la parte incómoda y la parte positiva, que hay una apetencia pero al mismo tiempo queda un miedo remanente. Bueno, pues estaría bien que esto lo identificarais, pero no para actuar, sino más bien para ver un poco qué cosas os van mejor. Y esto es importante porque a veces para correr riesgos el tema no es o me lanzo o no hago nada, sino que dentro de hacer algo se trata de matizar cómo se puede hacer esa acción. Entonces, como he dicho en otros vídeos, cuando Marte está retrógrado y cuando en general cualquier planeta está retrógrado, se puede entender como cuando vamos a tener un examen final y en la semana previa del examen tenemos unas clases de repaso. Puede haber muchos casos. Puede estar el caso de una persona que no tenga claras las cosas y esa clase de repaso le está viniendo bien para solucionar las dudas. Esto es Marte retrógrado, o sea que no tenéis claro a lo mejor pues qué actuación ahora es la que tenéis que hacer para con este tema de los miedos y tal, y de las fortalezas, y entonces este tiempo de Marte retrógrado pues digamos que os pone en contacto con la posibilidad de solucionar dudas con respecto a ver que sí o sí hace falta hacer algo con un miedo, o que sí o sí os apetece hacer algo con una fortaleza, o mostrar al mundo más vuestra valentía, o hacer algo que os haga correr un riesgo que antes a lo mejor no os sentíais preparados, que al final es lo mismo, porque en un caso sería tengo que correr ese riesgo porque de alguna forma estoy viendo que tengo que hacer algo, y en otro caso sería ese riesgo lo tengo que correr pero no tanto porque sea una obligación, sino porque me apetece porque veo que estoy preparada para avanzar un poco más. Y en este caso, pues este mes de recuperación pues os serviría para aclarar un poco pues qué es lo que tenéis que hacer o queréis hacer,
En el caso de que alguien os atraiga, pues tener claro que esa atracción está, porque la primera parte para moveros hacia vivir una relación de tipo más íntimo con una persona es sobre todo tener claro que os atrae, porque si esa atracción está bloqueada por miedo, pues evidentemente no se puede seguir hacia adelante. Luego ya podría ser enfrentarse al miedo al rechazo o en el caso de que la cosa esté más avanzada, pues ver cómo se puede intimar más, pero digamos que lo básico básico es tener claro que esa atracción está ahí. Y entonces este mes y pico de Marte retrógrado, pues sería para clarificar. En el caso de que haya cosas que tengáis claras, lo podéis vivir como con una cierta impaciencia, una cierta lentitud, porque vuelvo a repetir, pues si una persona ya sabe las cosas del examen, llega la semana un poco de repaso y ya tiene las cosas claras, entonces de alguna forma lo está viviendo un poco como una pérdida de tiempo porque ya está preparado para el examen, pero de cualquier forma pues le puede servir para repasar y para incluso pues profundizar un poquito más en algún detalle, o si no pues simplemente pues para estar ahí y así se lo sabe, pues incluso disfrutar de eso que sabes. Entonces, si ese es vuestro caso, pues simplemente disfrutar de que ya sabéis lo que tenéis que hacer y tenéis que esperar simplemente a que la vida os muestre que es el momento de salida. En el caso de que ya estéis haciendo algo, lo podéis vivir precisamente con esa lentitud. Imaginaros una persona que hace el examen en esa semana de repaso, pues es que va a tener que esperar más a que salgan las notas, porque va a tener que esperar a que la gente lo haga en su momento. Y por último, pues en el caso de que sea simplemente moveros hacia una situación nueva, pues un poco lo mismo. Es muy posible que esa situación, nueva en el sentido de que antes os daba miedo y a lo mejor ahora no lo veis como tal amenaza o os apetece experimentarlo, pues también lo podéis vivir como algo que os crea un poco de impaciencia. Esto, aunque estoy hablando ahora de julio, va a seguir hasta el 13 de agosto, esta retrogradación de Marte. Entonces, hasta entonces es un buen momento para daros cuenta de estas cosas. En este mes de julio también hay un área que tenéis activada durante bastante tiempo y es el área complementaria a donde está todo esto. Digamos que donde está Marte, pues estaría hablando un poco de los riesgos, de lo que es incómodo, de las fortalezas, de la regeneración, de todo lo que supone pues enfrentarse a las amenazas, a salir un poco a correr riesgos y tal. Y luego el área complementaria es el área pues de todo lo que os hace sentir seguros. Se podría definir también como la zona de confort, se podría definir como todo lo que os hace sentiros válidos, o sea, la autoestima, también temas de merecimiento y tal. Y en esta área, hasta el día 10 de julio, vais a tener a Venus. Entonces, esto es un buen contrapunto a todo esto que está dando Marte y puede ser una buena forma de trabajarlo en conjunto, porque Marte por un lado está diciendo hay que hacer algo o quiero hacer algo para un poco pues enfrentarme a situaciones que son amenazantes o que eran amenazantes antes. Y Venus en el área de la autoestima pues está diciendo, bueno, pues disfruta y valora los puntos positivos que tienes. Porque a veces de lo que se trata es de valorar los puntos positivos que uno tiene y no darlos por hecho. En vuestro caso particular, independientemente de todo lo demás, podéis valorar esa sensibilidad, porque esa sensibilidad en sentido positivo y bien desarrollada es una intuición. En sentido negativo lo podéis ver pues como algo que os hace más vulnerables, que os hace quizá más infantiles, porque además ahora parece como que en la sociedad se fomenta más pues alguien que sea competitivo, agresivo, o sea, todos son cualidades que no son muy de la misma naturaleza que las cualidades de cáncer, pero vosotros tenéis una serie de cualidades como signo y como personas que es bueno fomentar y es bueno tomaros vuestros defectos hasta el día 10 con tranquilidad, porque a veces los defectos depende de cómo se mire, o sea, si son defectos, digamos,
objetivos, que bueno, aquí va a estar Mercurio y eso también lo está evaluando, de efectos objetivos, pues quiere decir que, por ejemplo, si quiero hacer un trabajo y no tengo una capacidad bien desarrollada en una habilidad que es necesaria, pues eso sería un defecto, un punto negativo objetivo, que tengo que desarrollar más esa habilidad. Pero un defecto subjetivo, pues es, por ejemplo, el tema de la sensibilidad. El tema de la sensibilidad, pues depende de cómo se mire. O el tema de ser alguien más ruidoso, más callado, también depende de cómo se mire, porque todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Y en el caso de, en general, o sea, aparte de todo esto que es un poco más opiniones de qué es mejor o qué es peor, pues está bien que os lo toméis con calma. Si tenéis puntos que os gustan, pues enfatizarlos. Además, trataros como si, como el objeto de valor que sois. O sea, dedicaros tiempo, dedicaros atención, dedicaros cariño, dedicaros a cuidaros hasta el día 10, porque mientras Marte os está indicando que tenéis que correr riesgos, está bien que tengáis una buena zona de seguridad, una buena zona de confort, disfrutar de la gente que os hace sentir bien, de las situaciones que os hacen sentir bien, y hasta el día 10 disfrutar del margen que os da vuestra economía. Si os da un margen elevado, disfrutarlo. Si os da un margen no tan elevado, también. Y si estáis en un momento de deudas, porque Marte, algo que se me ha olvidado decir es que también puede estar hablando de que es necesario hacer algo con las deudas. Entonces, hasta el día 10 de julio, al mismo tiempo que Marte está pidiendo que se aclare esto, pues se trata de decir, bueno, pues en el caso de que la economía esté bien, pues ver lo que podéis disfrutar con esa economía, y en el caso de que la economía no esté tan bien, simplemente tomarlo con calma, o sea, porque todavía no es el momento de hacer algo con las deudas, es el momento de tener en cuenta qué es lo que hay que hacer, y para eso pues se trata de que toméis vuestra situación económica con calma, cosa que puede ser complicada si hay deudas de por medio, pero es que a veces lo mejor que se puede hacer es simplemente tomarlo tranquilamente o intentar no estresarse más de lo que realmente tiene la situación. Esto es más importante de lo que parece, porque es que al final es una cuestión de foco. Si uno se focaliza en la deuda, pues parece como que no hay nada más, pero si lo intenta polarizar con... Evidentemente Marte está pidiendo que se tome conciencia que hay que hacer algo y ver qué es lo que mejor se puede hacer. Y por otro lado Venus está diciendo, bueno, pues por lo menos los primeros 10 días intenta balancearlo con focalizarte en si la situación económica está mal, tomarlo con tranquilidad y ver qué otros puntos de seguridad tienes y qué puntos de fuerza, o sea, qué cualidades tienes, porque a veces nos equiparamos con nuestra economía y entonces esto es bastante negativo. Por otro lado, Mercurio lleva en esta área también un tiempo, o sea, hasta que el mes pasado empezó y va a estar en esta área durante este tiempo. Y aquí se trata de ver los detalles de toda la situación. En el caso de la economía, pues se trata de ver los detalles en varias cosas. Lo primero, realmente, la economía no es ni buena o mala, sino que hay que ver un poco los detalles, porque la economía depende de los ingresos que tenemos, depende de los gastos que tenemos y depende de también pues cómo estamos analizando y planificando todo esto. O sea, los ingresos que tenemos se trata de que se vea lo primero, detalles de esos ingresos, o sea, cuándo nos pagan, en qué banco los tenemos ingresados, cómo lo estamos haciendo para cobrarlos, porque a lo mejor si para sacar dinero nos cobran comisión, pues estaría bien cambiar de banco o ir a los cajeros que no nos cobran. ¿Qué fuentes de ingresos tenemos? Porque no es lo mismo tener una fuente de ingresos que nos gusta que otra que no nos gusta. ¿Qué posibilidades podemos tener para tener más fuentes de ingresos? Que esto sería un poco para planificar. Y en cuanto a los gastos, pues depende de muchas cosas, o sea, depende los gastos que tenemos, qué gastos son fijos y qué gastos, pues digamos que son un poco secundarios. O sea, gastos fijos sería, por ejemplo, la casa, la luz, tal. ¿Qué gastos son secundarios? Pues, por ejemplo, lo que estamos gastando en ocio y en tiempo libre. ¿Qué podemos hacer para mejorar cómo estamos lidiando con esos gastos? A veces se trata de cambiar de compañía, a veces se trata de organizar los pagos, pues que a lo mejor estamos pagando unas cuotas de una forma y si cambiáramos la cantidad de la cuota o cambiáramos pues la compañía con la que estamos pagando, pues la cosa cambiaría. Y pues el tema de ver pues cómo podemos
cambiar la fuente de ingresos, si tenemos personas que nos pueden ayudar económicamente, si tenemos la posibilidad de hacer algún cambio en el trabajo para hacer estos cambios de ingresos, si el tema es el trabajo que a lo mejor no nos gusta. Y esto lo estoy hablando de la economía, pero se refiere a todo, o sea, se refiere también en cuanto a nosotros, pues no se trata de ver si tenemos unas cualidades o no, sino esa cualidad qué detalles tiene. No es lo mismo que yo sea buena, por ejemplo, en astrología, o no sea buena, sino que a lo mejor soy buena en astrología, pero porque lo explico bien de esta forma, o porque tengo un gran conocimiento, o soy mejor pues a la hora de hacer cartas, o soy mejor a la hora de explicar, y dentro de eso pues también ver los detalles para ver un poco qué es lo que puedo ir mejorando. En el caso de la astrología, ya veis que solamente es un ejemplo, pues si soy buena explicando, cómo puedo moverme a dar más clases, o soy buena explicando, pero por cómo lo digo, por el contenido que digo, podría mejorar a lo mejor a la hora de hablar, con el tono, podría mejorar el contenido, podría encontrar algún concepto que fuera más interesante explicarlo de esta forma. O sea, hay muchos detalles en cuanto a la autoestima y al tema de la comodidad y del merecimiento, pues que hay muchos detalles. Si tenéis una buena autoestima, tiene coherencia que no estéis dedicándoos tiempo, porque es un poco incoherente una persona que se valore y que no se dedique tiempo. Si tenéis una buena economía, tiene sentido que no la disfrutéis y que estéis simplemente pagando. Si tenéis la posibilidad de recibir ayuda, tiene sentido que no la toméis. O sea, todo esto, o sea, vuestra fuente de autoestima, ¿cuál es? Si una fuente de autoestima se va, porque por ejemplo podéis tener un trabajo y que luego ese trabajo se vaya, ¿qué otras fuentes de autoestima podéis tener? Y también qué detalles tiene, porque a veces, por ejemplo, si consideramos a una amistad como fuente de autoestima, el tema no es sí o no, sino en qué detalles esta persona me puede ayudar, en qué cosas para que yo me sienta más valiosa. Y sobre todo, qué creencias tengo yo sobre mí, porque a lo mejor es que yo no me estoy sintiendo valiosa por un complejo que, si lo miro objetivamente, pues es algo que tuvo sentido en el pasado, pero que ahora en el presente no tiene sentido. Entonces todo esto da mucho juego y está muy bien combinarlo con lo que he dicho de Marte, porque se trata de que mientras Marte os está diciendo hay que hacer algo y tenerlo en mente y pensarlo, pues también se está permitiendo que tengáis un anclaje de seguridad con la autoestima y con todo lo demás más firme en cuanto a los detalles. Entonces, Mercurio se va a poner retrógrado el día 27 de julio y va a seguir hasta el 19 de agosto. Mercurio retrógrado, pues se trata de que si bien la primera parte de julio está diciendo que busquéis versatilidad en cómo estáis viviendo vuestra autoestima, en cómo estáis gestionando vuestros recursos económicos sobre todo, y que busquéis sobre todo esa versatilidad con los detalles. A partir del 27 de julio, pues se trata de que esto es tenerlo claro en el sentido de que no es ponerlo en práctica, sino tener clara la planificación. Por ejemplo, si estamos hablando de las facturas, pues tener claro los detalles y que hace falta que esto le deis vueltas en la cabeza. Tener claro qué creencias os están afectando. No tanto para hacer algo con ellas, sino para por lo menos tener claras las creencias. Entonces, esto lo que puede dar es mucha necesidad de aclararos, con lo cual estaría muy bien que tomarais este tiempo un poco para periódicamente dedicar tiempo para pensar en todo esto. Pero Mercurio está pidiendo que este pensamiento sea de una forma objetiva. Entonces, es muy interesante que esto pasa al mismo tiempo que Marte está diciendo hay que hacer algo con algo que te da miedo. Y entonces Mercurio dice, bueno, pues vale, se trata de que pienses qué puntos de fuerza tienes, pero de una forma objetiva, no enmarañados en este miedo. Entonces, por eso es un mes, el mes de julio sobre todo, en el que, y también parte de agosto, en el que se trata de que vayáis oscilando, o sea, pensar a veces en los miedos, o sea, no es que no lo penséis, pero intentar polarizarlo con momentos de pensar en puntos en positivo. Entonces intentar, pues yo qué sé, por ejemplo, una semana para los miedos, una semana para tal, o por ejemplo, pues unos días para
para centraros en lo que tenéis que hacer con respecto a lo que os da miedo, y luego otros días para centraros en los puntos de fuerza. Y esto es muy importante porque al final es que los miedos, si nos centramos mucho en los miedos, al final parece como que son más grandes de lo que realmente son, pero si no los miramos tampoco se solucionan porque siguen estando ahí. Entonces lo mejor es mirarlos y luego volver a puntos de fuerza, luego mirarlos y volver a puntos de fuerza. Y esto, este verano, bueno, estos 2 meses, podéis tener una oportunidad de avanzar bastante en este sentido. A partir del 10 de julio tenéis a Venus, y esto va a durar hasta el 7 de agosto, en el área de la mente. Entonces, esto es muy importante y está muy relacionado con esto que he dicho de tomar decisiones objetivas. Venus en el área de la mente está hablando de conectar con la mente en positivo. Entonces, es el momento ideal para buscar opciones que tenéis disponibles y que os hacen disfrutar. Y entonces esto lo explico. Sobre todo lo que se trata es de que si en el pasado ha pasado algo en vuestra experiencia y ese algo ha dado lugar a un aprendizaje que habéis generalizado, pues es el momento ideal para dos cosas. Si ese aprendizaje generalizado es un aprendizaje negativo, intentar ver cómo podéis mejorarlo. Pero sobre todo se trata de que esas generalizaciones que habéis hecho, que a veces son en positivo, intentar tomarlas también un poco como puntos de fuerza, puntos de disfrute. Y pongo el ejemplo que he puesto en otros vídeos. Si yo he tenido malas experiencias en cuanto a los estudios, porque pues me ha ido mal y resulta que en el colegio pues los profesores me trataban como si fuera tonta, y entonces lo que he desarrollado es que yo no valgo para los estudios. He generalizado porque a lo mejor el problema no era mi capacidad, sino que era que yo no era demasiado buena para ciertas asignaturas. A lo mejor el problema no era yo, sino que era que me daban miedo los profesores, y entonces claro, si una persona se siente evaluada por mucha capacidad que tenga, si está en un ambiente en el que se le ataca, pues evidentemente no va a lucir todo su potencial académico. También el tema puede venir de que yo necesitaba otra forma de aprendizaje, no la forma de aprendizaje de esa escuela, sino pues algo de otro tipo, más libre o de otra forma. Y también pues otra cosa que podía pasar era simplemente que era un tema del ambiente y no tanto de mí. Entonces yo he podido generalizar eso a yo no soy buena en los estudios. Una forma de mejorar esa generalización es buscar algún elemento para poder quitar esa generalización. Buscar un elemento quiere decir que, por ejemplo, pues no era yo, era el profesor. Entonces, cambiando de profesor, puede haber una mejoría, que a lo mejor no es que sea maravillosa en los estudios, pero por lo menos ya paso de no valgo en los estudios a tengo alguna posibilidad en alguna situación. Evidentemente lo ideal sería valgo en los estudios y tengo que buscar la forma en la que me va bien. Esto es importante porque entiendo que hay gente que tiene más capacidades y menos capacidades, pero es que es igual que por ejemplo el deporte. Hay gente que tiene más capacidades y menos capacidades, pero si todos nos pusiéramos a entrenar, pues todos podríamos hacer, bueno, salvo que se tenga alguna incapacidad, digamos, de que no se tenga piernas o alguna historia, todos podríamos hacer una maratón. Lo que pasa que lo que a una persona que está preparada le va a llevar un año, pues a lo mejor la persona que no ha entrenado, que tiene alguna dificultad, pues lo mismo le lleva 5 años o 20, pero todos estamos preparados para ello. Incluso una persona que no tenga piernas o tal, pues ahora se puede poner piernas ortopédicas o lo que sea. Entonces, digamos que es un tema de generalización. Pero también hemos hecho generalizaciones en positivo. O sea, por ejemplo, imaginaros ese mismo caso, pues que el ambiente escolar que yo he tenido me fomentaba, me reforzaba, o me reforzaban en mi casa, o los compañeros y los profesores me trataban como si yo fuera inteligente. Entonces yo he generalizado a que soy inteligente. Y evidentemente es una generalización porque por mucha inteligencia que tenga, siempre tendré más facilidad para unas cosas que para otras, y evidentemente por mucha inteligencia que tenga siempre voy a tener que estudiar para ello. Entonces son dos ejemplos, o sea, el mismo ejemplo, pero como dependiendo de lo que haya pasado he podido generalizar en un caso en positivo y en otro caso en negativo. Y en el caso de que me venga un profesor negativo o una asignatura que me resulta difícil, en el primer ejemplo tenderé a reforzar mi creencia y en el segundo ejemplo lo tomaré simplemente como algo circunstancial.
Entonces es un ejemplo de cómo las generalizaciones pueden operar en nosotros. Con Venus en esta área, desde el 10 de julio hasta el 7 de agosto, se trata de conectar con las generalizaciones en positivo para disfrutarlas y ver sobre todo, intentar tomarlo como un juego de ver todas las opciones que puedo tener. Se trata sobre todo de que toméis el tema mental y el tema de las decisiones no como que las opciones son una u otra, sino ver todos los matices que tenéis en las opciones. Vuelvo a repetir, imaginaros que tenéis que decidir si montáis un negocio o no lo montáis. Bueno, pues la decisión con los matices puede significar si lo monto ahora o lo monto en otro momento. Si lo monto aquí o lo monto en otro lado. Si lo monto ese negocio de esta cosa o de otra cosa o de otra cosa. O sea, el tema no es tanto como decir lo monto o no lo monto, sino que, por ejemplo, si estoy hablando del tiempo, pues ya sería un elemento, si estoy hablando del lugar es otro elemento, si estoy hablando de con quién, pues también es otro elemento, y al final la decisión está formada por mini decisiones. Esas mini decisiones o mini opciones pues pueden dar un cambio bastante grande, aunque sea simplemente con cambios pequeñitos. Esto es muy interesante porque si esto lo aplicáis a lo que es el analizar un poco las opciones que tenéis a nivel de autoestima, a nivel de economía y todo lo que he dicho antes, pues os puede dar un punto de fuerza bastante positivo. Sobre todo eso, no ver las opciones como blanco o negro. Y luego tenéis un planeta que lleváis teniendo desde octubre del año pasado en el área de vuestro niño interno, de todo lo que es vuestra espontaneidad, cuando conectéis con el corazón y sois vosotros mismos. Este planeta es Júpiter y Júpiter lo que ha hecho es abrir opciones para que esto mejore, para que mejore un poco pues cómo estáis disfrutando de vuestra verdadera naturaleza. Y esto puede significar muchas cosas. Esta mejoría pues puede ser que si estabais desconectados porque no estabais funcionando tal como sois, sino que estáis funcionando con una máscara de actor o de actriz, esa mejoría pues evidentemente estaría hablando de que os dais cuenta de que esto está pasando y luego ya os vienen opciones para ver cómo lo podéis mejorar. Cuando hay una máscara siempre hay un punto en el pasado, cuando fuisteis niños, en el que de alguna forma se asoció que para obtener reconocimiento, para obtener atención, si erais vosotros mismos no se obtenía tanto como si os comportabais de otra forma. Hay muchos ejemplos. Un niño muy hiperactivo, pues que los padres al final le reforzaran solamente si estaba más calmado, o, con lo cual hay una cierta castración de ese ruido. O un niño que fuera muy calmado y que al final se tuviera que poner una coraza pues de sociabilidad porque si era demasiado calmado pues como que no se le hacía caso. Es importante tener en cuenta que en ciertas situaciones hace falta matizar un poco nuestra naturaleza porque pues aunque si yo tengo una naturaleza muy ruidosa y por ejemplo estoy yendo a una conferencia, evidentemente se trata de que en ese momento esté atendiendo, pero una cosa es eso y otra cosa es una castración. Entonces están dando opciones para mejorar todo lo que esté castrando vuestra naturaleza. Esta castración puede venir porque de alguna forma tendréis interiorizado que hay una prohibición de ser quienes sois o que es peligroso porque os van a atacar, os van a rechazar o que no es recomendable o simplemente que no os estáis dando permiso porque os avergonzáis de esa naturaleza. Y vuelvo a repetir que en vuestro caso particular el tema de la sensibilidad puede ser algo a considerar. O sea, un niño demasiado sensible en según qué contextos pues se le puede ridiculizar. En cambio, si es un niño más espabilado, a lo mejor no tanto. Pero puede ser lo contrario también. O sea, es que todas las naturalezas son susceptibles de ser castradas. Desde marzo, y esto va a durar hasta el 11 de agosto, perdón, hasta el 11 de julio, lo que ha ocurrido es que Júpiter se ha puesto retrógrado. Entonces, digamos que de todas las opciones que había, de lo que se trataba es de ver cuáles os iban mejor. El tema que digo del examen de la semana de recuperación o de revisión para ver todas las opciones que habéis tenido de conectar mejor con vuestra naturaleza y expresarla, pues cuáles opciones son mejores y cuáles son peores, o sobre todo cuáles son mejores para el largo plazo. Entonces, durante este tiempo, hasta el día 11 de julio, pues se trataba de revisar y a lo mejor había algo
Las opciones pueden ser actitudes que tengáis hacia vosotros, que al final se reducen a daros permiso para ser quienes sois, y también hacia afuera, de cómo ese permiso pues, se puede extrapolar a mostrar quiénes sois. Y eso evidentemente también lleva a la necesidad de elegir los ambientes, porque hay personas con las que es más fácil ser quienes sois, y situaciones que también es más fácil. Esta área tiene un punto de creación y al final es el ejemplo que suelo poner siempre. Si sois estrellas de mar, pues no tiene sentido que intentéis crear una realidad como si fuerais animales como un tigre en una selva. Se trataría de crear una realidad más en sintonía con esa estrella de mar. Entonces, hasta el día 11 se está evaluando esto, con lo cual pueden pasar varias cosas, han podido pasar varias cosas en estos meses. Una es que no tuvierais claro pues qué opción era mejor y se está permitiendo que se clarifique. En este caso con Júpiter, pues se trataría que digamos el bienestar interno o la expansión interna, sentido de alegría interna, pues viene de sobre todo tener claro qué opciones os va mejor. Y en el caso de que no lo tengáis tan claro, pues puede dar, o que una opción o sea, una opción adecuada no la estéis mirando, o una opción que no es adecuada la estéis mirando, pues el sentimiento puede venir como de abrumación, o sea, como que os sentís demasiado saturados, o sea, no es pesado, sino más bien como con muchas ganas de actividad, pero como muy abrumados por todo lo que hay que hacer. En cambio, si tenéis claro cuál es la mejor opción para poder ser vosotros mismos, pues digamos que hay un grado de satisfacción interna, porque sabéis cuál es el camino. Sobre todo se trata de tener claro cuál es el camino mejor entre todas las opciones que tenéis para poder desarrollaros y para que pueda florecer realmente lo que sois. Entonces, a partir del día 11 se trataría de esto ponerlo en práctica. O sea, todas las opciones que hayáis visto que os van bien a nivel interno, a nivel externo, con personas, con situaciones para conectar con vuestra naturaleza, pues ponerlo en práctica. Y si ya lo tenéis claro antes del día 11, lo podéis vivir un poco como una necesidad de esperar para que llegue el momento de ponerlo en práctica. Entonces, bueno, hasta aquí más o menos está todo lo que es la energía de julio. En agosto continúa este tema de Júpiter, con lo cual es el momento de seguir desarrollando vuestra naturaleza. Continúa en parte hasta el día 7 el tema de la mente, disfrutar de las opciones. Hasta el día 19 de agosto el tema de evaluar y sobre todo el tener claro pues objetivamente qué puntos tenéis de autoestima, qué es lo que es mejor hacer con los ingresos, con tal, sigue estando, y a partir del 19 se trata de esto planificarlo y tomar decisiones de acuerdo a lo que hayáis visto. O sea, como veis es muy parecido julio y agosto, porque al final en agosto es lo mismo, solo que julio la primera parte se trata de poner en práctica y tomar las decisiones, y luego hay un periodo de evaluación que llega hasta el 19 de agosto, y a partir del 19 de agosto pues otra vez ponerlo en práctica. Lo que pasa que digamos que a veces se está más hacia adentro pensando cuál es la mejor opción o cuáles son las mejores opciones, y a veces está más hacia afuera tomando decisiones en cuanto a a la autoestima. A partir del día 13 de agosto, o sea, un poquito antes de que esto ocurra, pues tenéis a Marte en un área que ya tuvisteis hace tiempo, que es el área de las relaciones, y Marte sigue estando retrógrado. Entonces vuelvo a recordar que Marte está pidiendo que se haga algo, y en este caso es con las relaciones. Relaciones quiere decir dos cosas: las personas con las que tenéis relación y con vuestra propia, digamos, actitud hacia las relaciones. Como he explicado antes, con Marte retrógrado se trata de tener claro lo primero qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Y esto va a durar hasta el día 27 de agosto. Entonces, tenerlo claro quiere decir, pues con esta persona necesito actuar, y tengo que tener claro que necesito actuar. Y esto puede significar varias cosas. Con esta persona la relación está muy bien, entonces necesito actuar en el sentido de que hace falta hacer algo para poder disfrutar con esa persona, o sea, poder actuar, tener actividades en conjunto con esa persona que me hagan disfrutar, que puede ser pasar más tiempo con ella o demostrárselo o lo que sea.
En el caso de que la persona muy bien, pero que haya un conflicto, o que haya un conflicto con alguien con el que no, la cosa no está bien, pues se trataría de tener claro que hay que hacer algo con respecto a ese conflicto, que puede ser hablarlo, puede ser expresarlo, puede ser posicionarse. Si la relación es buena, exceptuando ese conflicto, pues de lo que se trata es de hacer algo con el conflicto con vistas a una solución, pero si la relación es mala y también hay un conflicto, pues se trataría de posicionarnos y en este caso a lo mejor hace falta que rompamos la relación. Pero se trata sobre todo de tener claro qué es lo que hay que hacer y también se trata de tener claro qué es lo que tenéis que hacer con respecto a vuestra actitud de las relaciones. A lo mejor estáis tomando las relaciones de una forma que no es la adecuada o estáis actuando para con las relaciones de una forma que hace falta hacer algún cambio porque estáis siendo demasiado tímidos, estáis demasiado hacia adentro o estáis demasiado hacia afuera, estáis confiando mucho, estáis confiando poco. Todos estos son puntos a analizar para ver si hace falta hacer algún cambio. Como siempre que está Marte hacia atrás, el tema viene de que si no estáis en contacto con que hay que hacer algo o con cuál es la mejor opción, la sensación de Marte es como de una cierta irritabilidad, que cuando ya empezáis a tener claro qué es lo que hay que hacer, pues es el tema que he dicho de la semana de revisión, pues a lo mejor ya lo tenéis claro, simplemente tenéis que esperar a que sea el momento de salida y de actuar. Si lo hacéis antes, pues evidentemente se puede hacer, pero la cosa puede ir muy lento porque de lo que se trata es de que se está en el periodo de necesidad de revisar. El momento de la salida, del pistoletazo de salida, es el 27 de agosto, en el que se trata de todo esto que se ha clarificado, pues ponerlo en práctica. En el caso de que haya relaciones en las que tengáis claro que hace falta pasar más tiempo o tener más actividades, o vosotros hacia las relaciones en general tenéis que estar más hacia afuera o lo que sea, pues ponerlo en práctica, actuar para las relaciones que queréis cortar, las relaciones que queréis mantener, incluso las relaciones que queréis cambiar de grado de intimidad. Si alguien queréis que vaya más allá, intimar un poco más, pues hacerlo. Hasta el 27 de agosto se trata de tener claro que hay que hacerlo y a partir del 27 se trata de posicionarse, de tomar medidas. Entonces, como veis, es un mes, el julio y agosto, de ir revisando para luego ir actuando. A partir del 7 de agosto, y entonces esto es interesante porque al mismo tiempo que vais a revisar las relaciones desde el día 13, pues desde el día 7 tenéis a Venus en el área de las emociones. Entonces, esto de lo que se trata es de disfrutar y de tomar con calma todo lo que se relaciona con vuestras necesidades emocionales, que en vuestro caso es prácticamente vuestra energía. O sea, vuestra energía está relacionada con cómo las emociones y en relación con las necesidades emocionales pues puede ser un punto de fuerza. Las necesidades emocionales, si son demasiadas, pueden abrumar, que es el tema que tienen los cáncer, que tienen unas necesidades emocionales demasiado grandes porque tienen un grado de sensibilidad muy, muy grande. Entonces, como digo, hay dos opciones extremas. Una es poner un tapón a esas necesidades y otra es dejarse dominar por esas necesidades. De lo que se trata es de manejarlas de la forma adecuada. Hay más puntos porque las emociones también es un tema de conexión con el resto de la gente, de saber también conectar con la intuición a la hora de ir a los acontecimientos y tal. Pero en resumen es esto. Entonces con Venus a partir del día 7 de agosto de lo que se trata es de, si tenéis necesidades emocionales, tomarlo con calma. Esto significa varias cosas. Si estáis conectando con puntos de herida emocional, pues verlo, pero tomarlo con calma. O sea, una herida no se cura de la noche a la mañana. Si lleváis mucho tiempo en una herida, habéis podido notar a lo mejor, o vais a poder notar que hay una cierta sanación. Bueno, pues disfrutar de que a lo mejor si teníais una tristeza muy grande, ahora está más pequeña. Disfrutar de esa sensación de que las oleadas emocionales que os vienen ya no son de tanta herida. Y en el caso de que siga estando esa herida, pues tomarlo con calma, o sea, no lo toméis como que ahora hay que hacerlo todo, sino con tranquilidad, dedicaros tiempo y cuidado para ello. Y en el caso de que, o mejor dicho, al mismo tiempo que tenéis necesidades emocionales que vienen de la herida, también tenéis necesidades emocionales que vienen de emociones en positivo. Entonces esto se trata de que lo disfrutéis, disfrutar de todo lo que os sienta bien. Todo lo que os sienta bien al final
El ejemplo que estoy poniendo es, esta área está hablando de las raíces de una planta. Entonces, las raíces de esa planta tienen unas necesidades emocionales, unas necesidades de cuidado. Lo que vosotros podéis hacer hacia vosotros sería pues regar esa planta y darle el abono necesario. Vosotros hacia vuestras necesidades emocionales se trata de que identificáis lo que necesitáis y que lo atendáis. Pero evidentemente el ambiente externo también tiene algo que decir. En este caso se está refiriendo a las personas con las que tenéis vínculo emocional y también a las situaciones que os mueven emociones más en positivo o negativo. O sea, no es lo mismo tener una planta de desierto en un ambiente desértico que en un ambiente nevado. No es lo mismo tener una planta tropical en un ambiente tropical que en un ambiente de montaña. Y no tiene sentido si tenéis unas necesidades emocionales que os intentéis vincular emocionalmente con personas que son de un ambiente, repito el ambiente como símil, que no conecta con esas necesidades emocionales. Entonces es el momento para disfrutar de las personas con las que tenéis un vínculo emocional en positivo, es decir, personas que son el ambiente un poco que os va bien. Pero vuelvo a repetir que esto es un poco una mezcla, o sea, si tenéis una planta que está en un ambiente adecuado, si no la regáis, si no le dais el abono necesario, evidentemente esa planta puede estar mal. Pero se trata de hacer las dos cosas, porque podéis cuidaros muy bien, pero si estáis en un ambiente que no es bueno para vosotros, porque no os da un vínculo emocional en positivo, pues tampoco tiene sentido. Pero es el momento de tomarlo con calma. Entonces, este tomarlo con calma, cuando estamos hablando del tema emocional, pues se refiere a una cierta necesidad de quietud y de planes tranquilos, con lo cual en este mes de agosto, que se está evaluando el tema de las relaciones y tal, y que luego se trata de ir hacia adelante, por mucho que tengáis planes con relaciones, pues vais a necesitar una y otra vez volver a esa tranquilidad. Y sobre todo volver a planes alegres, o sea, planes que no se trata de mucho barullo y mucho ruido, sino que más bien lo que vais a necesitar es algo tranquilo que os ponga en contacto con una alegría profunda, no tanto como un disfrute hueco, sino una alegría profunda. La alegría que viene de un compartir emocional, aunque no sea compartir emociones, sino compartir con personas con las que tenemos un vínculo emocional positivo, es una alegría como más callada, porque simplemente que te sientes nutrido por esa persona. Y evidentemente se pueden hacer planes también ruidosos, pero a lo que me refiero es que no se trata de conectar con una alegría en plan de pues yo qué sé, de que estoy feliz porque estoy en una fiesta, que hay mucho jaleo y mucho tal, sino más bien de que estoy feliz porque estoy conectando con gente y con situaciones que me sientan bien. Y esto a veces no es sinónimo de tener mucho ruido en una fiesta o de tener mucho barullo. No quiere decir que no lo podáis tener, pero se trata sobre todo de que para poder disfrutar de esto hace falta una cierta quietud para poder sentir los matices de esto. Entonces, eso también se refiere al hogar. Pues quizá tenéis más ganas de pasar tiempo en el hogar, por eso digo los planes tranquilos, para estar tranquilos, en calma y disfrutando de las emociones. Y ahí podéis estar con personas con las que tenéis vínculos positivos y disfrutar de la alegría, pero es una alegría más interna, más sentida, no tanto algo con mucho barullo, porque es más sentiros bien. Entonces, bueno, es un mes el de agosto en el que sobre todo se trata de que tengáis quietud. Y se trata de combinar las dos cosas, o sea, tanto realmente en el mundo emocional y sobre todo en vuestro caso puede ser complejo porque podéis estar llorando mucho con una herida y también tener momentos de alegría, que es de lo que se trata. O sea, el tema de las heridas que a veces se entiende mal. O sea, si una persona está en un momento incluso de duelo, no quiere decir que esa persona tenga solamente dos opciones, o estar en el duelo o estar en la alegría, sino que se trata de irlo combinando. Evidentemente, si está en el duelo o está en un momento negativo, un tanto por ciento bastante alto va a necesitar estar con eso, pero se trata de también conectar con pequeñas alegrías que dan un poco ese contrapunto, porque en el mundo emocional hace falta atender las dos cosas, ¿no? Y en el caso de que estéis con una herida que están vibrando menos, que estáis más sanados
o que os sentís en un momento mejor a nivel emocional, pues evidentemente también se trata de que disfrutéis de vínculos y de momentos de alegría, pero a lo mejor si viene de vez en cuando alguna emoción no tan positiva, pues que le deis una atención, en este caso más pequeña, pero sobre todo tomarlo con calma y disfrutar de ese mundo emocional, sobre todo del mundo emocional en positivo. Mm, un planeta que tenéis desde mayo, el día 15 de mayo, y que ha estado operando en un área en la que está bastante cómodo, es Urano. Entonces Urano lo que trae es mucha necesidad de cambio, o sea, se va a acelerar mucho la vida porque Urano lo que está pidiendo es que tengáis claro qué es lo que tenéis que descartar en todos los niveles, porque ya no os vale, porque se ha quedado anticuado, y qué es lo que tenéis que tomar. O sea, Urano acelera mucho porque os conecta con muchas posibilidades nuevas y también os hace que sea muy necesario cambiar. Ese cambio es en todos los niveles, o sea, está en vuestro caso, y además esto es importante para los cáncer, porque el cáncer, precisamente por todo esto, pues puede tener una tendencia a volver a comportamientos infantiles o a volver a temas del pasado, y eso, bueno, pues necesita su espacio, pero de vez en cuando hace falta soltar. En cuanto, por ejemplo, a la personalidad, pues cambiar. No somos la misma persona conforme va pasando el tiempo, entonces tenemos que cambiar patrones de comportamiento. Está muy en sintonía con lo que las puertas que está abriendo Júpiter, que es porque se trata de conectar con lo que sois y no tanto con lo que los demás os demandan ser para tener atención, o más que lo que os demandan ser ahora, lo que os demandaron en el pasado, y que por tanto ahora estáis como más receptivos a las demandas del presente. Urano lo que está diciendo es, bueno, pues se trata de ir liberando pues todo lo que ya no es vuestro, porque nunca ha sido vuestro, o sea, por eso puede ser también una máscara de que no es vuestra autenticidad, o porque habéis evolucionado a otra cosa, habéis cambiado a otra cosa. Se trata de las amistades, ir soltando amistades que ya no están en la misma sintonía. Se trata de planes de futuro, de ideas que a lo mejor tenéis en el pasado, pero que ya tenéis que soltar porque no es adecuado. Y esto, pues evidentemente se trata de combinarlo con tomar cosas nuevas que pueden ser nuevas porque antes no existían, o nuevas porque nunca lo hubierais considerado. Pues una renovación en cuanto a lo que sois, mostrar una imagen nueva, pero está muy balanceado con este tema del área de Júpiter, porque se trata de conectar con lo que sois, o sea, imagen nueva, pero conectando con lo que sois, amistades nuevas o cambios en el patrón de amistad de la gente que tenéis, pero conectando con lo que sois, y planes nuevos, ideas nuevas de futuro, pero conectando con lo que sois. El tema vendría cuando os desconectáis, por eso es muy importante que aprovechéis este mes para bueno, este mes, en cuanto al tema de volver a encontrar un punto de alegría, de disfrute y de tranquilidad emocional, y en general todos los meses desde octubre aprovechar la influencia que ha tenido Júpiter para que sea más fácil el mostrar vuestra verdadera naturaleza. Y Urano, lo que ocurre en agosto es que el día 7 se pone retrógrado. Entonces, es interesante que ocurra esto porque Urano acaba de empezar, como aquel que dice, o sea, empezó el 15 de mayo. Entonces está diciendo hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar, hay que soltar y hay que tomar, hay que soltar y hay que tomar. Y claro, Urano es un planeta pesado. Pesado me refiero que no es un trabajo que se haga de la noche a la mañana. Tarda 7 años en cada área. Entonces, desde el 7 de agosto, el que esté retrógrado quiere decir que se trata de tener claro qué cambios hay que tomar y qué cambios hay que soltar. Y esto para vosotros es muy importante porque, claro, el cáncer, pues lo que puede pasar es que se puede estresar a nivel emocional, porque puede tener miedo de hacerlo bien, hacerlo mal. Cuando un cáncer tiene que soltar algo, hay mucha emoción asociada. O sea, no es algo tan sencillo como esta relación no funciona, voy a soltarlo, o este plan no funciona, voy a soltarlo, sino que se necesita acompañar de un proceso de duelo emocional que quizá otros signos pues no puedan tener.
Entonces, Urano retrógrado, por lo que está diciendo es, se trata de que, vuelvo al tema de la revisión antes del examen, tengas claro qué cambios realmente hay que hacer para soltar cosas y qué oportunidades pues te van mejor para irlas tomando, porque es tenerlo claro y luego moverse hacia ello. Y los cambios no se hacen de la noche a la mañana. Entonces, en el caso de que veáis que hay que soltar algo, está muy bien que aprovechéis este momento para ir enfrentándoos, o mejor dicho, planificando ese duelo. Si tenéis claro que hay que soltar a alguien o que hay que soltar algo, hay que soltar una idea de futuro o incluso hay que soltar una parte de vuestra personalidad que ya no es vuestra, bueno, pues aprovechar para conectar con esas emociones de duelo en este momento que está Urano retrógrado y que por tanto os está dando una cierta tranquilidad. El estrés viene cuando eso todavía no está claro que hay que hacerlo o no está claro cómo hay que hacerlo. Y por otro lado, también se trata de que vayáis conectando con ideas y esto puede ser estimulante, incluso puede ser divertido, porque mientras se está soltando y hasta que se está tomando, hay un periodo en el que os podéis sentir muy bloqueados o muy, más que bloqueados, como que estáis que la vida no avanza, que la vida no avanza porque precisamente es que lo que se está diciendo es suelta esto y toma esto, pero es que entre que se suelta y se toma, pues evidentemente hay un momento de parón, sería como si reiniciáramos el ordenador, que hay un momento en el que el ordenador no está operativo. Bueno, pues aprovechar este tiempo para ese momento de soltar, pues irlo tomando con calma y haciendo ese duelo, que eso necesita tiempo, o sea, no se trata de que intentéis acelerarlo porque en vuestro caso particular es que no, vuestra naturaleza no va en hacer los duelos de una forma rápida. Y mientras tanto, pues ir viendo posibilidades. Posibilidades puede ser algo pequeño, como pues a lo mejor nunca pensé que pudiera tener una relación con un tipo de persona. Por ejemplo, las personas que estáis en el mundo espiritual, a lo mejor nunca pensasteis que pudierais congeniar con alguien que no le interesa el tema espiritual. Si estamos hablando de creencias, pues en todos los casos, pues personas que nunca pensaron que iban a congeniar con alguien de otra ideología, y a lo mejor simplemente si os abrís esa posibilidad porque aparece una persona que no tiene esa ideología, pero que de alguna forma os atrae, pues no se trata de que os mováis hacia ella, sino que consideréis la posibilidad. O sea, este tiempo es un tiempo de consideración de posibilidades, no de tomar esas posibilidades. A lo mejor estáis con duelo porque hay una idea de futuro que os motivaba mucho y que la vida os está diciendo que todavía no, o que por lo que sea, pues que estéis desechando o que ya nos motiva. Bueno, pues ver todas las ideas que podéis tener, qué futuro os podéis mover. A lo mejor es que no habéis considerado pues una idea profesional o no habéis considerado un tipo de cambio, un viaje, una mudanza, un asentamiento, un moveros en un círculo determinado. También está hablando del rol que tenéis en los grupos. O sea, a lo mejor nunca hubierais considerado dejar atrás un rol que habéis tenido durante mucho tiempo y ver las posibilidades que tenéis. Dentro de los grupos hay muchos roles. Está el rol de líder, está el rol de maternal, está el rol de la persona que comunica, la persona que de alguna forma organiza, la persona que seduce, que es un poco la que liga, la que propone las fiestas, la que propone los viajes, la que organiza los viajes. O sea, hay un montón de roles. Y muchas veces tenemos tendencia a repetir el mismo tipo de rol. En el momento que nos salimos de ese rol, pues la cosa puede cambiar. Y es muy posible que un determinado tipo de rol esté llegando a su fin y que ya la vida os esté diciendo que tenéis que tomar conciencia con que eso se ha terminado. Puede ser también el fin de ciertos grupos. Pero vuelvo a repetir, es que está muy bien que esto esté pasando, que Urano esté retrógrado, porque os ayuda a, mientras estáis viendo qué cambios hay que hacer, poder hacer la gestión emocional adecuada, que eso es muy importante para vosotros. Entonces, bueno, con esto ya se termina el pronóstico bimensual y os deseo a todos los que estáis en la zona del hemisferio norte un feliz verano, a los demás un feliz invierno y nos vemos en septiembre.